directamente con el licenciado Francisco Lemos para poder abordar este tema. Licenciado Francisco, cuando hablamos de un asalto, pues hablamos de despojar de las pertenencias a personas honradas y trabajadoras que madrugan para poderse trasladar de un punto a otro en esta ruta interamericana, que es muy silenciosa en horas de la madrugada. Pero aparte de ello, tiene la descarez, licenciado, y es que es molesto decirlo, genera indignación, violar a 2 mujeres después de robarles, golpearlas, agredirlas y abusar sexualmente. Sí, efectivamente, Axel, ese es el agraviante, ¿verdad? El agregado que vemos en este caso, y que no solo es este caso, ¿verdad? Hoy pues ha salido trascendido por las circunstancias en cual que no basta solo el despojo de las pertenencias, sino que también va otra violencia, en este caso hacia las mujeres, 2 mujeres en este caso, ¿verdad? Esto hay que verlo muy detenidamente porque son, en cuanto al análisis del caso del asalto, hay otros elementos en sí. Lo que estamos ante esta circunstancia es bandas plenamente organizadas, por lo que ya se ha dicho anteriormente en su cobertura, pues tenían un vehículo de seguimiento por el cual ellos se escaparon, ¿verdad? Esto nos dice que es gente organizada, y también hay que decirlo que no es nada nuevo, ¿verdad? Yo vengo escuchando de esos asaltos de hace mucho tiempo, en ese sentido, sobre todo en esta ruta y sobre todo en ese horario. El horario es muy propicio para este tipo de fechorías en que se da. La gente, sabemos que por las circunstancias laborales o hacer todo tipo de diligencias o mandados, tiene que madrugar, ¿verdad? Sin embargo, pues estas bandas criminales han operado históricamente en el país desde hace ese tiempo. Lo que hoy vemos es esta hazaña, ¿verdad? Cómo agregado a ello se abusa sexualmente de estas 2 mujeres en ese sentido, Axel. Licenciado, en este caso sabemos que cada vez más se está normalizando esta cultura de violencia. ¿Qué deben hacer las mujeres también en este tipo de casos? Porque sabemos que no es la primera vez que ocurre, sin embargo son pocos de los casos que se conocen precisamente porque las víctimas no siempre denuncian. Sí, por la naturaleza del delito, ¿verdad? Que es un delito sexual, hay ciertos prejuicios, ¿verdad? En ese sentido. En este caso, lo aconsejable o lo propicio es denunciar. Claro, es fácil decirlo desde uno de este lugar, ¿verdad? Y también siendo hombre, pero para una mujer no es fácil, ¿verdad? Por las mismas circunstancias que se tienen ellos. Eso pues se tiene que llevar a la reflexión, a la comunidad, a las personas, de decir, si no se denuncia, esto va a seguir dándose. Claro, la desconfianza que da con las fuerzas de seguridad, llega uno a veces a decir lo que coloquialmente se escucha. Ahora, ¿para qué lo vamos a denunciar si no se va a hacer nada? No obstante de ello, creo que las fuerzas de seguridad están en un esfuerzo en ese sentido de poder tener capacidad de actuar, ¿verdad? Pero si no hay denuncia, eso no existe. Hoy, afortunadamente, esto ha trascendido a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Porque nos ponen en ese punto, y eso es bueno, ¿verdad? Pero en aquellos casos en donde no se conoce, diría yo que es muy importante la denuncia. Con la denuncia, pues tienen la obligación las fuerzas de seguridad del país de darle seguimiento, así como el Ministerio Público. Entonces, eso es muy fundamental. Lo otro es también tener una estrategia de seguridad, en el sentido, no estoy pretendiendo decir que vayan armadas, pero sí deben de organizarse, y algo muy importante, estar psicológicamente preparadas para estas situaciones. Lo que sucede es que por las mismas circunstancias de la hora de madrugada, uno lo agarran justamente todavía con sueño, por así decirlo. Entonces, es muy importante que las comunidades de estas áreas se organicen, sobre todo para este tipo de trayectos que salen en la madrugada. Creo que la base muy importante es que ante una situación que afecta a toda la comunidad, deben de estar organizados. Aquí, pues, no hace falta que se ponga un policía en el bus, pero sí tener una especie de protocolo ante esta situación, porque esto va a seguir. Entonces, lo mejor que tienen que hacer las comunidades es abordar el tema. En ello hay comunidades que por donde va el trayectorio de bus, que pueden organizarse en algún tipo de estrategia para minimizar esto. Podría ser como el registro de las personas que se van subiendo al autobús, ¿verdad? No necesita tener un aparato que detecte metales, eso sería lo ideal, pero sí el ayudante o los ayudantes podrían tener esa capacidad, siempre y cuando decir, bueno, usted quiere abordar el bus, lo vamos a registrar, tanto personal como en su maleta, porque eso es donde se aprovechan las situaciones. Cosas que pueden ser sencillas, pero muy útiles en este sentido, Ligia.
Ahora bien, licenciado, se recordará usted hace muchos años, alrededor de unos 10 años tal vez, si no me equivoco, en buses extraurbanos. Quedó grabado en cámaras de seguridad que cargaban buses urbanos. Sí, camino a la San Juan, creo yo, camino a Misco, cuando una mujer fue violada al final de un autobús. Todo quedó grabado. Ya ha sucedido esto. Se vuelve a repetir esto. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer realmente para ponerle un alto a esas situaciones? Sabemos que el combustible está caro, sabemos que el pasaje está caro, sabemos que la seguridad brinda su mayor esfuerzo, pero que lamentablemente no sabemos a qué hora se va a subir un delincuente a asaltar o a matar. No lo sabemos, no podemos predecirlo, pero sí podemos prevenir ciertas cosas. Será muy difícil implementar una medida de seguridad dentro de las unidades urbanas y exurbanas, porque en las dos se ha dado. Es complejo, Axel, tu apreciación en el sentido de tener una estrategia de seguridad como tal. Efectivamente, esto corresponde a las autoridades, en el sentido en la política de seguridad, ver estos casos. Como bien he dicho, ha sucedido y seguirá sucediendo si no hacemos nada. Yo creo que debemos de partir de una política preventiva por parte de las instancias de seguridad del Estado, pero también de la sociedad, porque las organizaciones de seguridad nacional pueden tener su estrategia, pero si no se tiene la colaboración y la anuencia de la población y sobre todo la conciencia de que es un problema compartido en el sentido de ello, pues nada va a cambiar. Hay medidas así sencillas que pueden implementarse como tal. Eso de las cámaras, pues ya solo lo que hace es relatar y dar testimonio de lo que sucedió dentro de eso, pero también puede servir para la identificación. Ahora, en este caso, por las mismas horas en que sucedieron, también los delincuentes saben que pueden haber cámaras y se suben con pasamontañas y los rostros tapados, ¿verdad? Un poquito de problema, pero también esto pasa por una cultura y por una educación, y la educación de la prevención en términos generales. Entonces, hay medidas estructurales que se pueden ir implementando a largo y a mediano plazo, como al corto plazo con sencillas medidas como tal. Pero, como decía, este es un problema macro, es un problema estructural, pero también no podemos quedarnos de brazos cruzados porque las circunstancias sean así. Creo que los especialistas en el ámbito de la seguridad deben sentarse para planificar, para organizar cualquier tipo de políticas, tanto a nivel nacional como en este caso que es en el área departamental, a nivel departamental, a nivel municipal. Las municipalidades pueden cumplir un buen papel en ese ámbito, colaborando con las unidades de seguridad, porque que sea solo tarea de los organismos de seguridad no es suficiente. Aquí tenemos que hacer un trabajo en conjunto y establecer a largo plazo estrategias, pero que se puede accionar. Sabemos que son varios pendientes que tienen las autoridades en cuanto a este tema. ¿Cuánto tiempo debiera tomarle justamente a la PNC capturar a estas personas que están involucradas en estos asaltos y peor aún en este caso de violación, tomando en cuenta que si no se realizan las acciones, esto puede repercutir, por ejemplo, en otros asaltos, en más violaciones y que de esto, de una u otra forma, también la población se organice y sea la cultura más violenta, como hemos visto, por ejemplo, en otros lugares en el interior del país que vapulean o bien linchan a los delincuentes? Efectivamente, a esos casos que se dan no están viendo quién las debe, sino quién las paga, ¿verdad? Eso de tomar la justicia tal, ¿verdad? Las investigaciones básicamente dependerán de las circunstancias en que el Ministerio Público, que es a cargo de la investigación, esté llevando en ese sentido. Acá cuando digo las circunstancias, cabe decir el testimonio de los pasajeros que vieron, el tipo de vehículo que iba de seguimiento. Si esos datos se pueden recolectarse, hay mucha facilidad para poder llegar a los hechores materiales de este hecho delictivo, ¿verdad? Pero va a depender de la circunstancia. Ahora, si eso no se tiene, pues esperará más. Sin duda, sabemos que esas áreas son muy propicias para las actividades fechorías. Eso en las áreas departamentales se sabe, ¿verdad? Entonces, también la población debe colaborar en ese sentido, denunciándolo a cualquier cuestión, ¿verdad? Porque un vehículo pues no se desaparece así como tal, ¿verdad? Indudablemente que estas son también organizaciones que ya están plenamente a un nivel de práctica y experiencia como tal, y también tienen sus medidas de seguridad. Por ejemplo, ahorita seguramente no van a hacer
no van a cometer delitos porque está fresco este asunto, pero esto ya lo tienen medido ellos. Entonces, toda una serie de acciones que debe de darse por parte del Ministerio Público, por parte de la Policía Nacional, pero también la población juega un papel fundamental en denunciar, en dar indicios, en dar información. Es lo que se conoce como el ciclo de la inteligencia, es decir, en este caso necesitamos la recopilación de información que nos lleve a pues, llegar a estos grupos que se tiene Ligia. Ahora bien, licenciado, leemos para ir finalizando. El tema pues es muy amplio, definitivamente está reciente, está en... Aparte del robo, aparte del temor, aparte del susto, de la violación, genera secuelas muy, pero muy delicadas que van a hacer difícil el continuar con su vida normal de estas mujeres. Sí, efectivamente, la característica de estos hechos así tipificados dentro de la violencia sexual tiene repercusiones tanto físicas como psicológicas, ¿verdad? En ese sentido. Acá es también un trabajo integral por parte de las autoridades que poder atender, en este caso, a las víctimas. En cuanto a ayuda a la recuperación, propiamente lo físico como lo mental, que es lo psicológico, eso causa un trauma, eso todos lo sabemos como tal, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento que las autoridades pueden dar a estas víctimas sería muy propicio en estos casos. Lamentablemente, pues las mismas condiciones en que nuestras autoridades y las instituciones están, dejan poco margen para poder dar seguimiento, pero existen unidades en el Ministerio Público de Ayuda, hay muchas organizaciones sociales de la sociedad civil que también brindan este apoyo, sería muy propicio, claro. También dependerá de las víctimas, ¿verdad? Porque hay víctimas que a veces por la misma circunstancia prefieren no recibir algún tipo de ayuda, pero debe de brindarse ello a las víctimas de esta oportunidad que se tenga para paliar un poco el daño que se tiene. También el INASIF juega un papel muy importante junto con el Ministerio Público para las investigaciones como tal, ¿verdad? Esto para que vaya dándose una cultura de prevención y de atención en estos casos que son bastante delicados en cuanto a ello, Axel. Bueno, licenciado Lemos, como siempre, muchísimas gracias por habernos aperturado este espacio para poder analizar este tema. Esperamos que las autoridades en las próximas horas pues den un avance en esta investigación, que las mujeres reciban ese apoyo psicológico, moral y social. Por supuesto, después de esto, definitivamente las cosas no son las mismas. Definitivamente es indignante lo que ha ocurrido en el transporte público. Cada vez los delincuentes están vulnerando más los derechos de la población en general, especialmente de la mujer, pero recuerde que todo este tipo de acciones usted los debe denunciar y exigir que las autoridades den resultados. Por supuesto que nosotros a través de TN23 le estaremos dando detalles cuando en las próximas horas esperemos ya haya capturas.